De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión, ha sido citado para las 12:30 don José Luis Marrón Jaquete. Llámese al compareciente, por favor. Buenos días. Buenos días. Por favor. Bueno, en primer lugar, pedirle disculpas por el retraso en el inicio de la sesión, pero, en fin, llevamos acumulado el retraso a lo largo de toda la mañana y es difícil recuperarlo. De conformidad con el artículo 74 del reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y a mayor abundamiento los tiene en el escaño por si desease consultarlos en cualquier momento de la comparecencia. ¿Desea, no obstante, que esta presidencia se lo recuerde o se da por instruido? Muy bien, se da por instruido. Pero se le he leído con atención, recibida en mi domicilio la notificación, sí. Se da lógicamente. Muy bien. Pues se da por instruido y tal y como se le comunicó, su comparecencia ha sido requerida para que en su calidad de exdirector financiero de UNOSA preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación y sobre todo lo que conociera en relación a los mismos desde la perspectiva del cargo que ha desempeñado y en especial sobre el papel de los sindicatos mineros en la gestión de la empresa pública UNOSA y en particular del señor Fernando Villa. Como también se le comunicó, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por un tiempo máximo de 30 minutos y seguidamente los grupos parlamentarios podrán, también por un tiempo aproximado de 30 minutos, formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por un tiempo no superior a 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el diario de sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta. ¿Desea el compareciente hacer una exposición previa? No, en absoluto. Pasamos, por lo tanto, al turno de preguntas. En primer lugar, le corresponde formularlas al Grupo Parlamentario Mixto. Yo soy el portavoz también del Grupo Parlamentario Mixto. Por lo tanto, sé yo el que le formule alguna pregunta. Durante este turno de preguntas ostentará la presidencia de la comisión la vicepresidenta de la misma, doña Esther Landa. Bueno, en primer lugar, agradecerle la presencia aquí. Ya se lo había comunicado al principio, pero quiero, en nombre de mi grupo, agradecérselo también especialmente. Mire, el objeto de esta comisión es un objeto doble. Por una parte, tratar de desentrañar el posible origen de esa supuesta fortuna oculta del señor Fernández Villa y, por otro lado, en alguna medida, analizar la gestión de los fondos mineros en Asturias y, en particular, su posible relación con esa fortuna oculta, ¿no? Yo creo que usted es una persona, adecuada para esto último. Creo que tiene un especial conocimiento. Yo al menos le he seguido y le he leído alguna cuestión sobre digamos, los procesos de reindustrialización en comarcas afectadas por la reconversión minera y además ha ocupado cargos de relevancia importantes en la empresa pública UNOSA. Y sinceramente, recientemente hay un artículo publicado suyo en la prensa del 29 de octubre del 2014 que tiene un titular que a mí al menos me llamó poderosamente la atención y creo que por ser prácticos y ir al grano, conviene empezar por ahí. El titular de ese artículo suyo, firmado por usted, dice: los fondos mineros malgastados sin plan ni control fueron urdidos por los conseguidores gestores. Bueno, luego lo explica, evidentemente, pero sí me gustaría que explicase un poco a qué se refiere usted con el término de conseguidores gestores y por qué llega a esa conclusión de que los fondos mineros fueron malgastados sin plan ni control. Esa es la primera pregunta que le hago. En relación con el primer tema, no tengo nada que decir a tenor de
el nominalismo de este papel de la Comisión, su objetivo, no el tema de la potencial posible oculta fortuna del señor Villa. No tengo nada que decir, ni siquiera establecer ningún tipo de conexión entre esto y los fondos mineros. Ni por mi relación personal con el señor Villa, ni por el conocimiento que pudiese haber tenido a lo largo de mis 14 años en UNOSA, no existe ninguna conexión digna de ser expuesta aquí y que les ayude a lo que es el objetivo de esta comisión. En relación con el segundo tema, yo soy un escribidor y desde que estoy prejubilado soy un escribidor, si no habitual, con cierta habitualidad. Y escribo de temas muy diversos. Es decir, que en los últimos meses he escrito sobre Turín, después de una visita a Italia, he escrito sobre la mafia. Todo esto en la Nueva España. He escrito sobre los fondos mineros, he escrito sobre el economista francés Piketty hace escasas fechas, he escrito sobre Córdoba, etcétera, etcétera. Y lo hago primero porque me gusta, segundo porque siempre a lo largo de toda mi vida he tenido una sensibilidad, sobre todo aquello que suponga algo cívico, político, algo que tenga que ver con la sensibilidad ciudadana y, por lo tanto, en la medida en que puedo, quizás torpemente, lo reflejo. Y el tema de los fondos mineros era un tema importante, sobre el que he escrito, no ahora, he escrito en el año 94, si no recuerdo mal. Está publicado, porque eso, he escrito también en una revista de difusión nacional sobre el tema de los fondos mineros. Estuve en Santander, en la Universidad Menéndez y Pelayo, en unas jornadas que dirigía la directora general de Mina, Paloma Sendino, en aquel momento, el señor Piqué, ministro a la sazón de Industria, y tuvo una intervención donde ya abiertamente criticaba lo que a mi juicio, como profesor de universidad y como estudioso y atento de la evolución de la economía asturiana, puesto que también ejercía en la Cátedra de Economía Regional y Urbana en la Facultad de Económicas, pues siempre tuve una especial dedicación e interés en estos temas. Y siempre mantuve un planteamiento en el que creía que, de una parte, el uso o la gestión de los fondos mineros, por su cuantía y por su momento, eran muy importantes. Y siempre mantuve, por escrito, abiertamente, en charlas, en conferencias, etcétera, que estaba de acuerdo con los planteamientos que en aquel momento el gobierno socialista estaba llevando a cabo desde el punto de vista de la reestructuración de la minería, puesto que en Europa, un decenio antes de que aquí empezásemos a tratar ese tema, nos llevaban a la delantera y había habido un proceso de ajuste importantísimo en la industria minera. Eso sí, con una contrapartida absolutamente necesaria. Dos, mejor que una. Una que tenía que acompañarse de un proceso intenso y vigoroso de reindustrialización. Dos, que había que buscar una salida por vía de prejubilaciones u otras que se inventasen para que el descenso de la plantilla minera no tuviese ni un efecto importante, individual, en las rentas de los trabajadores, ni una incidencia social y espacial en comarcas mineras, pero no contemplándolo desde un punto de vista de una localización de esas zonas, sino contemplándolo en el marco de una unidad en el cual lo que ocurría en las comarcas mineras afectaba al resto de Asturias y lo que había en el resto de Asturias afectaba a las zonas mineras, lo que llamaríamos algo que se entenderá con una expresión perfectamente, una interdependencia espacial y económica. Y mis críticas a los fondos mineros y a su gestión estaban siempre amparadas con una base conceptual, errónea o no,
pero que conectaba en aquel momento, y así lo decía en ese artículo, con mis experiencias. Estuve en Lieja, estuve en el Nord-Pas-de-Calais, estuve en Alemania, seguíamos lo que estaba haciendo Charbonnet de France, seguíamos lo que estaba haciendo la RUCO, la alemana, y estuve en 2 estados en Europa, y yo entendía, además de la presencia en Asturias de 2 conocidísimos, mundialmente conocidos técnicos holandeses, coincidía en este proceso, que tiene que ser un proceso con un maridaje reestructurador y reindustrializador, y con un apéndice de tratamiento correcto de las familias mineras y espacialmente de las mismas. Además de eso, el conocimiento cotidiano, la sensibilidad a lo que estaba ocurriendo. Yo prácticamente era rara la semana durante mis 14 años que no iba a Madrid fundamentalmente a 2 cosas. Una, la Dirección General del Tesoro para el tema de las subvenciones, que era quizás la labor financiera más importante, puesto que es conocido que lo que se cobraba UNOSA por subvenciones triplicaba lo que obtenía por ventas. Y por lo tanto, esa era una faceta absolutamente indispensable. Estamos hablando de cifras que a finales del 90 rondaban los 50.000 millones de las antiguas pesetas. Y otra era el Ministerio de Industria y en el INI. Y mi conocimiento cotidiano, aparte de mi presencia en el 2º contrato de programa, 3er contrato de programa y 4º contrato de programa, es decir, 84, 86, 87, 90 y 91, 93, no era difícil por las discusiones conocer cuáles eran las personas y las fuerzas que determinaban de alguna manera la orientación estratégica de los fondos, no la gestión individual de cada uno. Cosas que yo nunca he entrado, no tengo información, no conozco. Es decir, que mi planteamiento sobrevolaba lo que podríamos llamar el análisis de cada proyecto específico, si no era, por decirlo de alguna manera, una aproximación macroeconómica, de macroeconomía regional, sobre el impacto de los fondos mineros. Y es verdad que ahí he sido crítico y que creo que en ese sentido las fuerzas sociales tuvieron en general una preponderancia excesiva sobre la autonomía del poder político para la reorientación y dirección de los fondos mineros. No sé, lo que no sé sinceramente, y lo digo sin ánimo en absoluto de desviar el interés de la pregunta que se me hace, no sé si esto tiene algo que ver con el nominalismo de la conexión entre la fortuna del señor Villa y los fondos mineros. No sé si me explico. Yo le explico. Yo creo que sí tiene que ver. Tiene que ver en la medida, vuelvo a decir, su doble visión, digamos, como estudioso desde el punto de vista académico de estos procesos, pero además desde un punto de vista concreto, porque usted ha dicho que ha sido 14 años director financiero de UNOSA. Y yo en este artículo al que hacía antes referencia, usted hace referencia a la posición que, digamos, el señor Fernández Villa ocupaba dentro de la empresa minera UNOSA. Nosotros hemos visto distintos testimonios aquí a lo largo de esta comisión, y en esa posición estratégica, bueno, se ha debatido sobre si el señor Fernández Villa, digamos, tenía un papel de interlocutor al máximo nivel que le hacía tener un poder especial, por ejemplo, en la gestión del personal de la empresa minera UNOSA, es decir, si las personas que de alguna manera entraban y salían de la empresa tenían un poder decisorio sobre eso, si era un interlocutor directo por encima de la presidencia de la empresa pública, y eso, bueno, puede darnos alguna de las claves por donde luego la comisión avance o camine. No digo que usted tenga una información concreta, pero sí creo que nos puede, en fin, aportar una información
sobre la relación de fuerzas que se producía en esa compañía, ¿no? Y sí, pero además usted lo ha escrito, en fin, en ese artículo, ¿no? Por eso lo digo, aquí se ha determinado, en algunas de forma bastante más chusca, que seguramente como usted lo pueda explicar, bueno, pues eso, que las personas que entraban y salían del pozo dependía de lo que decidía el señor Fernández Villa. Eso era así en la compañía. Mire, yo durante estos 14 años he estado permanentemente en lo que en la terminología minera se decía, no digo que con desdén, pero sí con un cierto distanciamiento, he estado en el pozo Moqueta. Esto no quiere decir que con cierta frecuencia fuese a los pozos, en muchos casos vinculados con la propia función financiera. Es decir, yo era director general de Administración y Finanzas en una compañía que en el año 83, cuando yo entré, 1 de marzo del 83, tenía 21.000 y pico personas, con una estructura descentralizada, simultáneamente, una estructura presidencialista, como ha sido siempre UNOSA, pero al mismo tiempo una estructura muy descentralizada, porque había comarcas y había zonas que tenían, digamos, gran capacidad de gestión para presentar resultados, que tenían sus propias unidades económico-financieras. Mi perspectiva de todo eso era una perspectiva, si digo desde la cumbre, parece que estoy expresando tal, no es correcta ese tema, pero sí de integración, podríamos decirlo así, de todos esos. Yo me encargaba, lógicamente, de la atención del plan contable, me encargaba de los problemas de tipo financiero, de la financiación tanto nacional como del cobro de subvenciones, el área de informática también dependía de mí, patrimonio, venta de viviendas, todo lo que se pueda imaginar. Pero yo a los pozos, cuando iba con alguna persona de algún banco, de alguna nación internacional que quería visitarlos, o a veces por el propio, diría, necesidad de cada X meses bajar a un pozo para que no se me olvidase cómo era la vida cotidiana de uno de los trabajadores. Pero conocimiento de esas cosas no las tengo. Tenga en cuenta, además, que en UNOSA, no sé, en otros sitios, otras empresas, el área que realmente todas gestionaba prácticamente de una manera cuasi monopólica era el área de recursos humanos. El área de recursos humanos es la que entendía de todo el tema de la gestión del personal, del tema incluso de las remuneraciones. Y claro, cuando se habla de remuneraciones en UNOSA, hay que tener en cuenta que no son unas remuneraciones fijas y estables que se prolongan en el tiempo. Hay un tema que yo creo que es diferente, que había lo que llamaríamos un convenio abierto permanentemente. Todos los días se fijaban condiciones, o muchas veces, sobre todo para los picadores y los barrenistas, prácticamente se fijaban las condiciones por las que se pagaba por cada metro de avance. No es una cosa fija. Y había era de una enorme complejidad la estructura de epígrafes en los cuales se ponían los diferentes partes que componían al final el salario global. Todo eso ha estado fuera no de mi interés, de mi campo de atención y de mi campo profesional. Y no es un tema de memoria. Han pasado 20 años, hasta el 31 de diciembre del 95, no es un tema de memoria, aunque a veces además la memoria de más atrás se hace más presente, sino es un tema de que no tengo conciencia de entrar en ningún tema de esa casuística de temas que tengan que ver con lo que se me está preguntando. Pero si usted sí era consciente que el señor Fernández Villa era interlocutor directamente con el INI, ¿no? Incluso con el vicepresidente, dice que, bueno, para desbloquear cualquier desencuentro acababa en el caso de UNOSA en la mesa del INI y si era necesaria una vicepresidente del gobierno, cosa que no sucedía con otras empresas del INI, parece ser. Este era un caso especial, ¿no? No sé si éramos un caso especial. Yo doy fe de aquello a lo que asistí. Cuando digo eso, si lo digo, no estoy hablando por intermediación de nada. Estoy diciendo cosas que yo asistí en la mesa de análisis y de debate del contrato programa
pero lo oía yo quizás tenía claves de interpretación diferentes de otras personas, pero allí normalmente había cerca de 40 personas. Allí estaban las fuerzas sociales representadas, estaban los asesores de los sindicatos, estaba una pequeña parte del staff directivo de UNOSA, estaba el presidente del convenio y convenio plan, y estaba muchísima gente. Y eso, el señor al que usted hace referencia, el señor Fernández Villa, del que yo trataré de evitar siempre ninguna referencia ad hominem y personal, pues lo hacía él de una manera notoria, no se escondía, llamaba a políticos por teléfono en presencia del resto de la sala, no estoy diciendo nada que no sea conocido. Inferir de ahí, a mi juicio, y con todo el respeto, inferir de ahí cosas que tienen que ver con lo que, repito, a mi juicio, es el objetivo de esto, yo no puedo decir nada ni establecer ningún vínculo que aclare ese tema, que por otro lado vengo, como es obvio, y sería innecesario decirlo, con la mejor intención de poder contribuir al esclarecimiento de lo que los representantes de los asturianos están pidiendo para este tema. Pero es que yo creo que no soy la persona adecuada para contribuir a arrojar luz sobre algunas de las cosas que se... Sobre la segunda cuestión, ya no centrarnos en concreto sobre el papel jugado por el señor Fernández Villa a la empresa UNOSA, ¿no? Usted en su análisis dice que, ya lo apuntó un poco antes, en relación con la gestión de el modelo y la gestión de los fondos mineros, ¿no? Dice que hubo un error de concepción del modelo, tal como fue concebido, ¿no?, por los fondos mineros, precisamente por esa comarcalización excesiva a la que, como se concibieron específicamente para las comarcas mineras y no dentro de ese marco conjunto de Asturias. Y en segundo lugar habla también del segundo error, ¿no?, que era un plan, y leo sus palabras, su texto, un plan urdido por los conseguidores gestores destinado a alimentar la red de los poderes locales en las cuencas, con programas que primero aparecían en los programas políticos municipales y después obtenían el apoyo de los decididores en las instituciones. Sin entrar en cuestiones concretas, pero usted entiende que este modelo, digamos, tan localista y luego, en fin, con esos conseguidores gestores, que yo no sé a quién se refiere, si podría aclararlo mejor, a quién se refiere con los conseguidores gestores. Solamente, yo creo que se entiende perfectamente y sin entrar en detalle. Yo creo que en este caso la presencia y la fuerza y el papel de las fuerzas sociales ha sido excesiva en limitación de la obvia autonomía política de los responsables políticos, que son los que representan a los ciudadanos. No creo que es algo tan de sentido común y que además, desde el punto de vista de cualquier atento estudioso a la sociología política, y que les voy a decir a ustedes, que saben de esto mucho más que yo, porque su práctica cotidiana, cualquier atento a los temas de sociología política sabe que esto a veces es un problema más de densidad que no objetivamente de que esto ocurra. Esto ocurre cuando ocurre de una manera desproporcionada. Ocurren cosas que yo creo que no son buenas para una buena asignación de los recursos. Y esa mala asignación de los recursos, que a mi juicio se ha producido, pues no ha sido buena para el futuro o para la economía, o en aquel momento no era buena para la economía de esta región. No les voy a dar lecciones, que saben muchísimo más que yo de estos temas, porque la práctica cotidiana evidentemente es finalista, del punto de vista finalista es estupenda, pero lógicamente la mecánica de la política conlleva también determinadas cosas que solamente la sociología nos permite conocer.
Bien, entiendo, en fin, ya salió aquí por algún otro compareciente, ¿no?, que esa mezcla, digamos, entre poder sindical, poder político, de alguna manera ha contaminado lo que debería haber sido un plan, en fin, con otro tipo de decisiones estratégicas, entiendo, según usted, ¿no? Mire, yo, este es un tema que, analizando ya no desde el punto de vista solamente de las estadísticas y de la presencia en varios sitios en toda Europa de reconversión minera, pues también se daba en todos los países. No vamos aquí a descubrir y pensar que somos diferentes. Desconocido el peso de las denominadas fuerzas sociales en Francia, extraordinariamente vigorosas, en Bélgica, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este proceso de interacción se da siempre, y es una, ¿qué les voy yo a explicar a ustedes? Es una parte de la mecánica del juego político. Cuando esto, a mi juicio, afecta a una mala reorientación de los fondos públicos en momentos históricos importantísimos, porque había abundancia de dinero, y era el momento de apostar seguramente por una Asturias diferente. Por lo tanto, además de ese tema, yo más bien lo vinculo a una falta de perspectiva, de imaginación en los políticos, que un embarramiento en la gestión. Es decir, yo creo que había habido una falta evidente de perspectiva o de prospectiva para imaginarse una Asturias diferente, social y espacialmente, para haber apostado a dirigir los fondos mineros con un concepto diferente. Y esto es lo que, vuelvo a repetir, como profesor universitario, como atento, pero también como ciudadano interesado por los problemas de Asturias, he hecho, seguiré haciendo, en mi situación de prejubilado, en este momento, o ya de jubilado, pero, vuelvo a repetir, sinceramente, he venido aquí, si es posible, ayudar, si es posible, ayudar, pero me encuentro deslocalizado, o sea, me encuentro como persona que poco pueda aportar a el objetivo, digamos, de la comisión. Finalmente, solo le voy a hacer una última pregunta, y porque aquí ha habido otras personas que han hecho una valoración desde su óptica, desde su punto de vista, ¿no?, sobre una valoración en perspectiva de lo que ha supuesto para Asturias esos fondos mineros y si han sido, digamos, una gestión exitosa o no. Ha habido otras personas que han hecho una valoración determinada. Usted empieza en este artículo una comparativa con esos procesos de reconversión que se habían desarrollado en otras comarcas europeas. Desde esta perspectiva temporal de ahora, de hoy mismo, y viendo la comparativa con los procesos que se llevaron en otros sitios de Europa, ¿podría decir que el uso que se ha dado a esos fondos mineros ha sido un uso adecuado, correcto, exitoso o no? ¿Qué valoración hace de ese proceso desde ahora mismo? Desde el tiempo de hoy, digamos, hacia atrás, mirando hacia atrás. Pues seguramente yo lo llamaría que se ha perdido una oportunidad. Y en esa pérdida de oportunidad, la responsabilidad es de toda la sociedad asturiana en su conjunto. Es decir, muy difícil cambiar una idiosincrasia minera. Cuando se apuesta, fíjese que en el tema de la demarcación territorial de los fondos, que es cualquier municipio que tenga o haya tenido un pozo, hay una conexión que no es la misma, pero que es heredera de algo que venía de muy atrás, el polo de desarrollo. Yo critiqué el polo de desarrollo cuando aquello estaba en Sadey, y era más difícil criticar desde Sadey, dependiendo de la Diputación Provincial y todo eso, criticar una demarcación de los polos de desarrollo que entendía que era restrictiva especialmente y que lo que hacía era tratar de reorientar inversiones en contra a veces, o al menos obviando, lo que es la decisión libre de los emprendedores que tienen que decidir dónde quieren invertir sus dineros. Ese fallo
Creo que está reflejado también en ese artículo que creo que ha leído usted minuciosamente. Está reflejado, creo, ahí también. Por lo tanto, había ya una conexión desde el punto de vista casi mecánica doctrinal sobre ese tema. Y evidentemente yo creo que después se hace el error de entrada ya en la propia demarcación. Bien es verdad que la presión tremenda que iba de las cuencas mineras, bajo un criterio de que solo les favorecería lo que se invirtiese allí, cosa difícil de mantener, porque en algunos sitios es imposible dedicarlos a algo que no sea la mina. Es decir, cuando un sitio tiene actividad porque tenía en el subsuelo un bien económico y esto desaparece, en la mayor parte de los casos, en muchos casos, otros no, esas zonas resultan inhábiles para otras alternativas, digamos, económicas. Entonces, todo esto ha generado, yo creo, unas bases incorrectas desde el punto de vista de la dirección de las inversiones. Muy bien, por mi parte no le haré más preguntas. Gracias por su presencia y por su colaboración en esta comisión. Tiene la palabra para el turno de preguntas al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.